El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, manda importante mensaje para todos esos malandros que se quieren pasar de listos. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados, hoy estamos a 1 de junio del año 2021, a 5 días de las elecciones más importantes en México y donde va a arrasar Morena para que el presidente tenga más poder. Y aquí estamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal y bueno amigos, que tengan un excelente martes. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se entera de la desaparición de una persona y el mandatario manda duro mensaje a los malandros, estas personas que se quieren pasar de listas. Les dice que ya son otros tiempos, los casos no van a quedar impunes y bueno amigos, esto dice que ya se terminó donde compraban las autoridades y también habló del regreso a clases. Y sin tanto que hablar mejor, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Aquí Tomás Rojo está desaparecido desde el jueves pasado. Preguntarle si tiene información sobre las investigaciones y qué opina de este caso. Bueno, se está haciendo ya un trabajo desde hace algunos días. Han habido reuniones con los familiares, ayer todavía en Gobernación, y se ha iniciado la búsqueda. Estamos trabajando con ese propósito y estamos aplicados para encontrar a este dirigente, que sí, en efecto, fue reportado como desaparecido. Y estamos en eso. ¿Qué opina, presidente, de esta desaparición? Que pues no debe de ninguna manera llevarse a cabo actos de este tipo y que no vamos nosotros a dejar de proteger a las personas y de castigar a los responsables. Siempre. Yo insisto en que, entre otras diferencias, antes se cometían delitos e imperaba la impunidad. Nunca se hacía justicia. Ahora es diferente. En Sonora o en cualquier estado donde se comete un delito, se investiga y se encuentra a los responsables y se les castiga. Ahora que estamos en este proceso electoral, que algunos candidatos lamentablemente han sido agredidos y hasta han perdido la vida, mujeres y hombres, casi en todos los casos se tienen detenidos presuntos responsables. Vamos mañana a informar sobre eso aquí, porque han presentado denuncias sobre estos hechos y queremos informar de cómo se ha avanzado en el castigo a los responsables. Hasta en el caso reciente de la candidata de Guanajuato, que fue lamentablemente asesinada, ya ayer hubieron detenciones. Entonces, esto lo digo no para solo informar de cómo estamos actuando, lo digo porque a los que se portan mal
les puede llegar la información, que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada, porque están bien parados, porque tienen compradas a las autoridades, porque tienen influencia. Eso ya no funciona, ya no aplica, ya son otros tiempos. El que comete un delito es castigado. Entonces, vamos a seguir actuando así. Gracias, presidente. Ahora, con el regreso a clases, me gustaría preguntar qué escenario se prevé de COVID-19. Si tienen previsto que haya algún repunte o un pequeño repunte de casos, debido a que pues los maestros ya están vacunados, los papás están en proceso de vacunación, pero los niños no. ¿Qué escenario se está previendo? Pues hay un protocolo de salud en el caso de que haya niños, personas afectadas, contagiadas, pues se suspende la actividad, se hace una revisión a todos. Vamos a estar completamente, permanentemente atentos, pendientes, pero también necesitamos regresar a clases presenciales. Es muy importante, es necesario. No podemos seguir así. Fue una medida alternativa la educación a distancia, pero no podemos tener todo el tiempo a los niños, a los adolescentes frente al televisor. La escuela es el segundo hogar y no solo es conocimiento, es comunicación, es el que haya socialización, que los niños puedan estar con sus amiguitos, niñas, niños, que los adolescentes lo mismo, que estén con sus maestros, con sus maestras. Eso es insustituible. Entonces pueden algunos con todo su derecho sostener de que no es tiempo, de que por qué regresar ahora, si se puede hacer cuando inicie el nuevo ciclo escolar. Pero imagínense cuánto tiempo continuamos así. El nuevo ciclo escolar pues inicia a finales de agosto y ya es urgente. Además, no es obligatorio, para que no vayan a hacernos manifestaciones, no sea motivo de protestas o de cuestionamientos en los medios de comunicación. No, es voluntario, pero que se sepa que la Secretaría de Educación Pública ya permite el reinicio a clases y que va a depender de la comunidad educativa, de las madres, de los padres de familia, de los maestros, de los directivos de las escuelas públicas y de las escuelas privadas. Y yo voy a seguir haciendo
este llamado. Es mi obligación, porque es fundamental la educación y además tiene que ver con una mejor convivencia en nuestras familias, como sociedad. No se debe ver a la ligera, así como se debe garantizar el derecho a la salud, se tiene que garantizar el derecho a la educación. Entonces, son dos pilares para el bienestar, para estar bien, salud y educación. Por eso vamos a seguir avanzando en la vacunación. Ya se comenzó de 39 a 40 y siguen llegando vacunas y vamos a tener abasto suficiente y vamos a cumplir para que en octubre estén vacunados todos los mexicanos, estemos vacunados todos de 18 años en adelante, todos en octubre, para que con la llegada de la temporada de lluvias y el invierno no se padezca, que estemos todos protegidos. Ese es el plan. Presidente, quizás el secretario de Salud o el doctor Hugo López-Gatell puedan decirnos un poco qué panorama es el que se espera, o sea, si esperan un repunte o no se está bien previendo que haya un repunte tras el regreso a clases. A ver. Permiso, presidente. Con mucho gusto, Sheila. Gracias por esta pregunta que nos ayuda a que todo el mundo tenga un contexto claro sobre la epidemia. Algunos conceptos generales que hemos venido diciendo desde hace 14 meses. Mientras exista la epidemia en el mundo, puede existir en cualquier país. Entonces, la epidemia sigue en el mundo y en otros países, la región de Europa Occidental, por ejemplo, América del Sur en este momento, han tenido repuntes. En algunos casos, afortunadamente, ya empiezan a entrar en control países que tenían una gran intensidad epidémica. India, por ejemplo, lleva ya varias semanas con descenso después de que llegó a una situación muy importante. Segundo, este fenómeno se puede presentar a pesar de tener descensos por distintas razones y difícilmente se puede identificar un solo factor. La apertura de las escuelas, la apertura de los mercados, la apertura de los puertos, la apertura de las fronteras. Hay múltiples razones por las que puede reemerger la epidemia en algún país del mundo, incluso en nuestro país, o en una entidad federativa. Puede ocurrir, como nos ocurre, la gran mayoría del territorio nacional se mantiene a la baja y, como lo mencioné hace rato, hay unos pocos entidades federativas que tienen tendencias a la alza. Tercero, la situación de la educación pública y su cierre temporal como una medida de control epidémico no debe dejarse de ver que una cosa es la decisión al inicio de la epidemia y otra cosa es 14 meses después. La misma situación, abrir las escuelas o mantenerlas abiertas, tiene un significado radicalmente distinto cuando estamos 14 meses después de que fueron cerradas. Entonces, en este momento, después de estos 14 meses y después de casi 20 semanas de reducción, de tener la mitad del territorio nacional en semáforo verde, la otra mitad en semáforo amarillo, excepto una entidad federativa, Quintana Roo, vemos que las condiciones son las óptimas para poder dar este paso, abrir las escuelas. Podrían retardarse de manera indefinida, pero eso obviamente afectaría a un aspecto importantísimo en el desarrollo de las personas que se están educando, particularmente la niñez. Decíamos hace algunos meses, no es lo mismo un año de vida o de experiencia educativa para una persona adulta que para una persona niña, para un niño o niña.
12 meses sin educación tiene un significado radicalmente diferente entre los 5 y los 6 años, por ejemplo, que si se vive entre los 23 y los 24. No es solamente el contenido educativo, es el desarrollo neurológico, psicológico, emocional. Y todo eso es importantísimo cuidarlo, porque un año perdido de ese desarrollo que implica la relación social que tienen niñas y niños en el espacio educativo puede tener una consecuencia muy importante para México o para cualquier país del mundo que haya cerrado escuelas. Hay varios países que, cuando han llegado a situaciones de control epidémico semejantes a las que hoy tenemos en México, ya durante casi 20 semanas, toman esas decisiones y precisamente empiezan a abrir. Algunos países, por ejemplo en Europa Occidental, abrieron escuelas y desafortunadamente tuvieron otros factores además que llevaron a que se reactivaran las epidemias y tuvieron cierres parciales. En realidad los modelos de manejo epidémico son en general semejantes. Los momentos de tomar las decisiones dependen de la realidad epidémica del país. Termino diciendo lo que dejamos muy en claro hace también varias semanas, para que nadie se sorprenda. Aquí hemos dicho con toda claridad cómo han ido ocurriendo las cosas. Quizá recordarán algunos que cuando la epidemia estaba solo en China, aquí en este mismo foro, dijimos garantizamos que la epidemia va a llegar a México, porque nos gusta hablar así de claro, que la sociedad sepa lo que puede pasar. ¿Puede haber casos en las escuelas cuando se abran? Definitivamente puede haber casos, pero para eso están previstos los mecanismos de respuesta. Los mecanismos no son nuevos, ni se han creado solamente para las escuelas. Los métodos epidemiológicos que se usan en el Sistema Nacional de Salud Pública están establecidos desde hace muchos años y se han ido refinando durante la epidemia de COVID. Se hacen, en caso de que hubiera un caso, por ejemplo, de enfermedad COVID en una escuela, se activan los mecanismos de notificación inmediata, de estudios de casos y contactos, y se hacen las intervenciones de no solamente de mitigación en el conjunto de la escuela, sino de contención. Esta metodología está muy establecida en el sistema de salud pública. Y lo que se puede esperar es, si en determinado momento en una escuela apareciera un caso, que rápidamente se estudien los contactos. Afortunadamente las personas adultas ya tendrían un riesgo bajo, muy bajo de enfermedad, precisamente porque las hemos vacunado. Niñas y niños, adolescentes, ¿podrían contagiarse? Sí podrían, pero tenemos la tranquilidad de que la evidencia científica documentada en México y en el mundo a lo largo de la epidemia muestra que la probabilidad de enfermedad de consideración, enfermedad grave, es muy baja comparado con las personas adultas. Entonces da espacio, da oportunidad a la contención. Gracias. En China encontraron el primer caso de gripe aviar en humanos. ¿No han advertido esto ustedes? Las enfermedades epidémicas de origen infeccioso son muchas, no solamente COVID-19. El fenómeno de gripe aviar son las especies o cepas del virus influenza que mayormente predominan en las especies animales distintas a los seres humanos. Se conoce desde hace mucho tiempo que los virus influenza afectan mayormente al reino animal, incluyendo a los seres humanos, pero el resto del reino animal también es afectado, múltiples especies, aves silvestres, aves de corral, aves domésticas, perros, gatos, caballos, puercos, delfines, ballenas, múltiples especies animales pueden tener infección por influenza. Y el tránsito o el traspaso que puede haber de una especie a otra depende de la complejidad de las mutaciones que presentan los virus del tipo influenza. Entonces, cuando ocurren traspaso de especies animales a seres humanos, entran en juego los mecanismos del sistema global de vigilancia epidemiológica de virus respiratorios, antes llamado Sistema Global de Vigilancia de Influenza, al que México pertenece desde 1954. Y nosotros tenemos un mecanismo continuo de vigilancia epidemiológica del síndrome respiratorio agudo grave, de la enfermedad tipo influenza y de las cepas, tipos y variantes del virus influenza,
igual que lo hacemos ahora para el virus SARS-CoV-2. En México no hemos detectado este fenómeno en donde haya traspaso directo de animales a humanos de las variantes de influenza que circulan en el país. En este momento, en el hemisferio norte, que vivimos en la temporada baja de virus influenza, la actividad epidémica es mínima y desde luego de octubre a marzo, como ocurre todos los años, todos los países del hemisferio norte tenemos la temporada alta y es donde puede ocurrir con mayor probabilidad la expansión de influenza, la propia de los humanos, la que ya está establecida entre humanos, o eventualmente la que se intercambiara de especies animales a seres humanos. Así es, estos casos suelen ocurrir a lo largo del año en todos los países, cuando es la temporada alta, que en el caso de ahora es en el hemisferio sur, es más probable que esto, una vez que ocurra, se expanda. En el hemisferio norte, el periodo de más preocupación es de octubre a marzo. Que ocurra un caso no quiere decir que va a ocurrir una epidemia y mucho menos una pandemia. Estas pandemias que ocurren por transformaciones genéticas de muy amplia gama en los virus influenza ocurren periódicamente, como nos ocurrió hace 12 años, en el año 2009. Y eventualmente puede haber una nueva pandemia de influenza a lo largo de los siguientes años. No es posible predecir científicamente exactamente cuándo, pero sí se sabe que en general, con periodos o intervalos que van de 10 a 15 años, se presentan fenómenos pandémicos por los virus influenza. Gracias. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, el doctor Hugo López-Gatell, como siempre, dando su informe muy completo, resolviendo las dudas que tienen los reporteros. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias, buenas noches, nos vemos en unos minutos en el canal Noticias del Ferras TV Internacional. El link del canal lo voy a estar dejando en la descripción.